Hola, soy el pastor Johnny Nájera. Te invito a que escuches el siguiente mensaje, el cual espero sea de bendición a tu vida. Segunda de Crónicas, capítulo 20, del versículo 1 al 17. ¿Se me puede responder con un amén cuando lo tengan? Amén, gloria a Dios. Y aconteció después de esto, que los hijos de Moab y los hijos de Amón, y con ellos algunos de los menitas, vinieron a pelear contra Josafat. Entonces vinieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: viene contra ti una gran multitud de más allá del mar, de Aram, y he aquí, están en Hazezón Tamar, es decir, en Gadí. Y Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá. Y se reunió Judá para buscar ayuda del Señor. Aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor, delante del atrio nuevo. Y dijo: oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham? Y han habitado en ella, y allí te han edificado un santuario a tu nombre, diciendo: si viene mal sobre nosotros, espada, juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y clamaremos a ti nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás. Y ahora he aquí los hijos de Amón y de Moab y del monte Seir, a quienes no permitiste que Israel invadiera cuando salió de la tierra de Egipto, por lo cual se apartaron de ellos y no los destruyeron. Mira cómo nos pagan, viniendo a echarnos de tu posesión, la que nos diste en heredad. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás? ¿Por qué no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros? Y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Y todo Judá estaba de pie delante del Señor, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre Hazaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, y dijo: prestad atención todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así os dice el Señor: no temáis ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Descended mañana contra ellos, aquí ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis en el extremo del valle, frente al desierto de Jurel. No necesitáis pelear en esta batalla. Apostaos y estad quietos, y ve la salvación del Señor con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni os acobardéis. Salid mañana al encuentro de ellos, porque el Señor está con vosotros. Aleluya. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre, Señor, estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, Padre. Señor Jesús, te presento, Señor, esta palabra, Señor amado. Señor, te pido que tu Santo Espíritu, Señor amado, hable a través de mí, Señor. Que tu palabra, Señor amado, ministre en los corazones y en las vidas que se encuentran aquí en tu casa, Padre Jesús. Señor, que cada cosa que salga de mi boca, Señor, sea de parte de ti, Señor, y no mía, Señor amado. Señor Padre Santo, yo soy tu sierva, solo tu instrumento, Señor. Úsame, Señor Padre Santo, para que tu nombre sea glorificado, Señor amado. Oh, Señor, purifica, Señor Padre Santo, esta vasija, Señor amado, y llénalo más de ti, Señor. Glorificado sea tu nombre, Señor amado. Aleluya, aleluya. Amén y amén. Aleluya. Se pueden sentar. Gloria al Señor. Aleluya. Vemos aquí
el pueblo de Judá, el pueblo del Señor, estaban en una situación bastante grave. Josafat fue rey de Judá y él fue el que tomó el reinado después de su padre Asa, quien le temía al Señor y le servía. Al final del reinado de este hombre Asa, él tomó decisiones, nos dice la palabra de Dios en los capítulos anteriores, tomó decisiones sin consultar al Señor y cae en una grave enfermedad, una enfermedad que le afectó a sus pies. Y la palabra nos dice que Asa puso su confianza en sus médicos y no en el Señor. Luego él muere y su hijo Josafat toma el reinado. La palabra de Dios nos dice que Josafat era un hombre que amaba al Señor, un hombre temeroso de Dios, un hombre apasionado, un hombre celoso de las cosas de Dios y en su servicio a Él. En el capítulo 17 uno puede leer y nos dice que después que Josafat tomó el reinado, que él en su pasión y en su celo para el Señor, él no consultó a los Baales. Los Baales eran los dioses de los paganos, eran unos dioses que lastimosamente los israelitas se involucraron profundamente en la adoración y en lo culto a los Baales. Y estos cultos que le ofrecían a estas imágenes, la adoración era maligna, involucraba una conducta sexual pervertida e incluso el sacrificio de bebés. Lanzaban a sus bebés infantes al fuego y esa era una manera de ellos sacrificar ante ese Dios. No era nada más una práctica equivocada, hermanos, sino que era la maldad absoluta delante de los ojos del Señor. Josafat, en su celo por el Señor, destruye las imágenes, destruye la imagen de Acera, que era una dios también, y que también la adoraban. Él los destruyó, los altares. Dios ve el corazón de ese hombre, y la Biblia dice que él estaba con él, caminaba con él. Los otros reinados alrededor de Judá no atacaban, no se atrevían a atacar y a hacer guerra en contra de Josafat, porque tenían temor, un temor de Dios cayó sobre ellos, y ellos no se atrevían a hacer guerra contra Josafat. Y la Biblia nos dice que los demás reinados llegaban delante de Josafat y le ofrecían dones, le daban regalos a este rey. Y un día viene Josafat y él hace una alianza con el rey de Israel, se llamaba Acab, y él casa a su hijo, el rey Josafat casa a su hijo con la hija del rey de Acab. Y el rey Acab trata de convencer, él le dice a Josafat, bueno, le trata de convencer a entrar en guerra contra el rey de Aram. Y le dice, ¿no sabes que Ramot de Galad nos pertenece a nosotros? Y sin embargo no estamos haciendo nada para arrebatarla del rey de Aram. El rey Acab quería el respaldo de Josafat, quería convencerlo de que formar una guerra contra este otro pueblo era de provecho para su pueblo. Además le cita la promesa que Dios le había dado, la promesa que Dios le había prometido de que esa tierra les pertenecía. Aleluya. Hermanos, el enemigo es bien astuto. Él conoce también la palabra de Dios. También sabe que Dios tiene un propósito divino con su vida. Hermanos, por eso no nos podemos aliar con todo el mundo. Hay personas que no están alineados con el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. No están en ese propósito. Y si no están creyendo en lo que nosotros creemos, no podemos consultarles, no podemos hacer alianza con aquellos que no están alineados a la promesa, a la visión que Dios tiene con nuestras vidas. Y no me malinterpreten, no me refiero, pueden decir, pero hermana Wendy, mis amistades, yo tenía amistades, los conocía antes de que conocía al Señor, ¿cómo es eso? O mi familia que no conoce del Señor todavía, yo no puedo, ¿cómo es eso que no puedo estar con ellos? No es eso lo que me refiero, hermano. Claro que el Señor quiere que uno les predique a sus amistades de salvación, a su familia que no conoce
clase de Dios. Claro que sí, nosotros tenemos el deber de predicarles primero a nuestros familiares que no conocen al Señor y las personas que están a nuestro alrededor, primero antes de atrevernos a predicarles a los de afuera. No es eso lo que yo me refiero. Ellos también necesitan de tu testimonio. No es eso lo que me refiero. Me refiero a las personas, aquellos creyentes que no están con su mirada fijada en el Señor. Me refiero a los creyentes que están todavía ellos con su mirada enfocada en la posición, en el título, en las oportunidades que son ofrecidas. Es esas personas que yo me refiero, que no podemos hacer alianzas, no podemos alinearnos a personas que no están con el propósito divino que Dios ha hablado a sus vidas. Aleluya. Lo que tenemos que entender, hermanos, que a donde Dios nos lleva, donde Dios nos ha llamado, donde Dios nos ha hablado en nuestras vidas que nosotros vamos a ir a alcanzar, ellos no pueden ir. Y es por eso que no nos podemos alinear con ellos. Aleluya. No podemos hacer alianzas que no sea de Dios. La palabra de Dios dice, Jesús mismo decía, mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Aleluya. Josafat, respondiendo a la oportunidad que el rey Acab le ofrece, diciéndole sí, que lo iba a respaldar, le dice, yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, que se unirá a ti en la guerra. ¿Qué oportunidades se te están ofreciendo? ¿A quién les estás escuchando? ¿A qué o quién te pone de acuerdo en respaldar? Mucho cuidado. Pero Josafat, aún así hablar sin pensarlo bien, actuó sin pensar, actuó sin orar, actuó y dijo, sí, me comprometo, sin primero consultarle al Señor. Pero, como dije anteriormente, él era un hombre apasionado, era un hombre que amaba al Señor, que tenía temor de Dios. Y Josafat dudó. Y le dice después que por qué no le consultaban mejor al Señor. ¿Por qué no consultaban mejor para ver si esto era la voluntad de Dios? Y Acab dice, lo veo bien, y consulta a sus profetas falsos. La Biblia dice que él tenía un montón de profetas, eran falsos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eran profetas que el Señor no les daba la palabra verdadera. Ellos decían, dice el Señor, y el Señor no decía. Y de esos falsos profetas le dicen que sí, que fueran a la guerra, porque el respaldo del Señor iba a estar con ellos. Cuidado, hermanos, con los que dicen, dice el Señor, y más el Señor no ha dicho. Aleluya. Glorificado sea tu nombre, Señor. Pero Josafat no confiaba totalmente en la palabra que estos profetas falsos estaban diciendo. No confiaba, su fe no estaba en la palabra que Dios les daba. Y dice, bueno, ¿por qué no habrá un profeta del Señor que podemos nosotros consultar? No hay un hombre de Dios que podemos consultarle para ver si esto es del Señor, para confirmarnos si esto es lo que el Señor quiere. Y consultan con un profeta, sí, dice el rey Acab, sí hay un hombre, sí hay un profeta, pero no me gusta él. Y Josafat dice, pero ¿por qué no te gusta? Bueno, porque cada vez que le pido una palabra, cada vez que le consulto, que ore, que busque la presencia de Dios para hacer cualquier cosa, siempre me da malas noticias. Siempre me da una palabra que no me gusta, una palabra que es muy dura. No me cae bien. Pero más Josafat dice, bueno, consultémonos para ver si eso es lo que el Señor verdaderamente quiere. Consultan con el profeta del Señor y el Señor les manda a decir que no era de su voluntad que fueran a la guerra. No era su voluntad. El siervo de Dios habló verdad, pero sin embargo no fue bien recibido la palabra. Fue rechazado el mensaje. La palabra que Dios le habló no lo recibieron, lo rechazaron. Y aún así, encima de eso, el pobre siervo de Dios, solamente por dar la palabra, solamente por hablar lo que el Señor le había dicho que hablara, lo mandaron a la prisión, lo castigaron y lo mandaron a la prisión.
bendición, rechazaron la palabra. Hermanos, cada palabra no puede ser de prosperidad. Cada palabra que Dios nos habla no puede ser de bendición, no puede ser de éxito, no puede ser una bendición todo el tiempo. Aleluya. El Señor, aleluya, nos habla. Él nos habla conforme a lo que nosotros necesitamos. ¿Qué padre aquí en la tierra le va a dar a su hijo lo que él quiere? ¿Y qué padre le va a dar a su hijo lo que él le pida, sabiendo que su hijo no le va a hacer daño, sabiendo que tal vez no es el momento para su hijo recibir lo que le está pidiendo? Y es más, si el hijo está en desobediencia, ¿qué padre le va a dar a su hijo lo que él se le antoje si él no está viviendo conforme a la obediencia a la casa? Aleluya. Si nosotros somos aquí en la tierra, hermano, más el Señor en el cielo. Aleluya. El Señor es un Padre celestial, Él es un Padre ejemplar, y Él no te va a dar lo que tú quieres, Él te va a dar lo que tú necesitas. Aleluya. Conforme a la necesidad del pueblo, Él te va a dar. Aleluya. Él no te va a dar lo que tú quieres, Él no nos va a conceder nuestros caprichos, sino Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Aleluya. Si estamos caminando recto, si estamos caminando en su santa voluntad, si estamos creyendo en Él, si estamos obedeciéndole a Él, la bendición va a venir, la bendición va a llegar. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Señor. Aleluya. Si estamos caminando conforme a su propósito, conforme a su plan, aleluya. Si confiamos en Él y no en nuestro propio entendimiento, aleluya. Él nos va a respaldar, Él nos va a rescatar, Él nos va a libertar, nos va a bendecir. Aleluya. Aleluya. Pero si no estamos en su voluntad, si estamos viviendo como nosotros se nos antoje vivir, si no estamos siguiendo su santa voluntad, si estamos tomando nuestras propias decisiones sin consultarlo a Él primero, si estamos prestándole el oído a oportunidades, aleluya, que no vienen de Él, perdona mi hermano, pero la bendición no llegará. No llegará. Ir al otro nivel no pasará. Ser prosperado no sucederá. Aleluya. Y el rey Josafat se ve en una encrucijada. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué voy a hacer? El Señor me dice que no es de su voluntad ir a la guerra, pero ya abrí mi boca, ya como dicen, ya metí la pata, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ya le dije al rey Acab que lo voy a respaldar. Delante de todos dije que mi pueblo iba a ser su pueblo, que íbamos a ser uno, que yo iba a estar con él. ¿Cómo ahora me echo para atrás? ¿Cómo ahora no lo respaldo? Aleluya, ya se había comprometido con Acab. ¿Cómo zafarse de este clavo que ahora él se encontraba enganchado? Acab se prepara para la guerra, se alista a sus soldados, y el pobre Josafat se encuentra siguiéndolo, se encuentra como que no tiene salida. Acab se disfraza para ocultar quién él era. Mas Josafat tenía puesto su vestimenta de realeza, exponiéndose y haciéndolo vulnerable. El rey de Aram le había dado, el rey que iban a hacer guerra, este rey le había dicho a sus soldados, le dio órdenes específicos de que no atacaban a nadie. La Biblia dice que le dijo, no ataquen a nadie, ni menor, ni alto, ni nadie que no sea el rey de Israel. Y este rey, Acab, se disfraza. Mira, hermanos, cómo es el enemigo. Es más, Acab tuvo el atrevimiento de decirle a Josafat, yo me voy a disfrazar, ¿ok? Me voy a disfrazar para que el enemigo no conozca quién soy, para que no sepa quién soy. Pero tú vete así, vete como estás. Prácticamente le estaba diciendo para que se confundan y no sepan que yo soy el rey y no me maten y a ti te maten.
¿Qué atrevimiento? ¿Qué atrevimiento de este hombre? Se lo dice. Pero la Biblia dice, cuando el ejército de Aram se aproximaba a Israel, Josafat tuvo temor cuando vio ese gran ejército. Y la Biblia dice que Josafat clamó al Señor, gritó, clamó al Señor, y el Señor lo rescata y retiró el ejército de Josafat. Mas Acab lo encuentran y lo hieren. Él escapa, pero muere. ¿Cómo es Dios de misericordioso y fiel, aun cuando nosotros mismos somos los responsables de las situaciones en que nosotros muchas veces nos vemos? Y esto es para mis jóvenes. This is for you young people. You can't hide who you are and to whom you belong to in the spiritual world. The enemy comes disguised, just like this king was disguised. He comes disguised. There is sin that comes in disguise to entice you, but you have royal garments on. Tú tienes una vestimenta de realeza como Josafat. Y aunque el enemigo venga disfrazado, aunque el pecado venga disfrazado, aleluya, desde el día que has recibido del Señor, desde el día que aceptaste al Señor, desde el día que tú fuiste creado una creación nueva, una criatura nueva, tú has recibido una vestimenta, el Santo Espíritu de Dios, aleluya, vive sobre tu vida y te ha revestido, dice la palabra de Dios, aleluya, te ha revestido. Hermanos, somos su pueblo, somos el pueblo de Jesús, somos el pueblo del Señor, somos escogidos, somos real sacerdocio, hemos sido revestidos con su Santo Espíritu, y aunque nosotros le fallemos, aunque nos descuidemos, aunque no somos diligentes muchas veces, cuando dejamos que nuestras debilidades, aleluya, se apoderen de nosotros, pero cuando le clamamos a Él, cuando le clamamos al Señor, Él es fiel y los perdona y los rescata, aleluya. Y aquí en el capítulo 20 que leí cuando comenzamos, aquí se encontraba, leímos que Josafat recibe una palabra, porque la guerra no se acabó. Ese era nada más el comienzo. El rey Josafat tomó una decisión que iba a afectar no solo su vida, pero la vida de muchos en el pueblo en la cual él estaba encargado de dirigir. Y después de que el rey Acab se muere, como dicen, alborotaron el avispero. Y en el capítulo 20, lo que leímos, Josafat recibe palabra de que venía una gran multitud y que venía a hacer guerra contra ellos. Y Josafat tuvo miedo, tuvo temor, fue alarmado. Y me interesó mucho la palabra que tuvo miedo, temor, y busqué la definición de la palabra temor. Y dice, temor, sensación de ansiedad, una sensación desagradable por la presencia o anticipación de un peligro, una idea, pensamiento o cualquier otra entidad que causa sentimientos de miedo. La Biblia dice que Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en todo Judá, dice la palabra de Dios. Todos los hombres de Judá, junto a sus esposas, junto con sus hijos e infantes, estaban de pie delante de la presencia de Dios. El Señor nos liberta, hermanos. El Señor nos ha libertado de muchas situaciones, enfermedades, situaciones que en nosotros no pudiéramos nosotros salir si no fuese por el Señor. Él fue fiel, el Señor fue fiel, aun cuando Josafat tomó una mala decisión, aun cuando Josafat falló y no le consultó al Señor antes de tomar una decisión tan grande como ir a guerra. Aleluya. Él fue un hombre que reconocía quién el Señor era en su vida, y él dirigió al pueblo en humildad, en ayuno y en oración. Él se puso de ejemplo y gobernó a los hombres. Él se puso primero, quienes también se pararon firmes. La palabra de Dios dice que estos hombres se pararon firmes. Por eso el tema de esta palabra es: párate firme y toma tu
posición. Aleluya. Aleluya. Hay que pararse firme, hermanos. Estos hombres, la palabra nos dice que se pararon frente a la presencia de Dios, junto a sus esposas y a sus hijos. Se pusieron de pie, se pararon firmes en sus posiciones de liderato en sus familias, se pararon firmes como cabeza de su hogar, como la cabeza que Dios los ha mandado ser en su palabra. Aleluya. Se pararon y se hicieron responsables delante del Señor. Aleluya. Cada esposo en esta casa, cada esposo es un líder en su hogar, cada padre es un líder en su hogar, es un líder. Tú eres un líder en tu familia y tú tienes la responsabilidad delante del Señor pararte firme, aleluya, en tu posición. Estos hombres, ellos se vieron delante del Señor y el Señor les responde que sí los va a libertar. Él les dijo: no tendrás que pelear esta batalla. Él les dijo que tomaran sus posiciones, que se pararan firmes y que iban a ver cómo Él los iba a rescatar. Nosotros oramos, adoramos, cantamos, nos congregamos con nuestras familias en esta casa, como una sola familia en Cristo Jesús. Danzamos, levantamos nuestras manos en honor de aquel que nos salvó y que nos transformó, aleluya, y que un día viene por nosotros. Dios nos ha llamado a hacer un labor, Dios nos ha llamado a hacer un labor, Dios nos ha llamado a levantarnos hoy en día con nuestras familias. Él nos ha llamado a hacer un labor específico. Él ha llamado a los hombres de esta iglesia, los hombres, a dirigir a sus familias en justicia. Tomen sus posiciones y párense firmes, dice el Señor, aleluya. Es tiempo de pararse firme, es tiempo de tomar tu posición. Tú sabes a lo que el Señor te ha llamado. No hay tiempo para perder, no hay tiempo para estar en temor, no hay tiempo de estar en duda, en decir yo no puedo, en decir yo no creo, yo no puedo, no quiero. No es tiempo, el Señor viene pronto, aleluya. Hay aquellos que no saben, hay aquellos que no entienden, hay aquellos que señalan, aquellos que acusan, que comentan, que murmuran, aleluya. Y yo un día le oré al Señor. Hace como 2 meses el Señor me dio esta palabra. Y fue en un momento cuando yo me sentía un poco como: Señor, ¿qué pasa? Había llegado a mis oídos unas noticias y en mi humanidad sí me estremeció y decía: Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con aquellos que hablan, que dicen cosas, que hablan de nosotros, que comentan cosas de nosotros y lo que estamos haciendo? Se escuchan rumores, Señor, no entiendo, rumores falsas. Señor, sé que estamos viendo en los últimos días. Y el Señor me responde. Y Jackie, si me puedes ayudar, por favor. Aleluya. Y el Señor me responde de esta manera. Y el Señor me dice: quisiera que mis pastores estuvieran aquí, aleluya, porque esta palabra también es para ellos. Pero sé, aleluya, que el Señor tiene el control de todas las cosas. Y Él está aquí, aleluya, para hablarnos. Y yo sé que ellos también van a recibir donde están. Pero el Señor me hablaba y me dice: así está mi pueblo. Así está mi pueblo. Así están aquellos creyentes que claman a mí, que dicen, aleluya, que me tienen, que enseñan en mi nombre, que ministran en mi nombre. Así están caminando y no ven, están caminando y no entienden, están caminando, aleluya, pero aún no ven, aleluya, y dicen: yo no entiendo, aleluya, tu llamado, no creo que tú has sido llamado, y dicen: yo no creo que el Señor te haya llamado, aleluya, no entiendo por qué tú gritas, no entiendo por qué tú saltas, no entiendo por qué tú sales corriendo, aleluya, no es tu tiempo, no es tu tiempo, no entiendo, tú no tienes preparación, tú no tienes título, tú no tienes experiencia, aleluya, no creo
sido un Dios que los ha levantado, que los ha restaurado, que los ha transformado, aleluya, con un poder, aleluya, con una unción, aleluya, gloria al Señor, con un propósito divino. Así están muchos, y no los del mundo, los que están sentados en muchas congregaciones, que no saben, no conocen que hay un Dios, aleluya, que viene pronto, que está a las puertas, y por eso el Señor no tiene tiempo más, no hay tiempo que perder, hay que pararse firme, hay que tomar nuestra posición, lo que hemos recibido, herramientas que hemos recibido, hay que ponerlas en práctica, hay que marchar, aleluya, en la voluntad que Dios nos ha llamado a hacer. Aleluya. Ellos no ven porque están ciegos, me decía el Señor. Están cegados. Mi pueblo, que proclaman que en mí creen, que en mi nombre ministran, se han olvidado que soy yo el que llamo. Aleluya. Se han olvidado que Él es el que llama, el hombre no llama. Aleluya. Te adoramos, Señor. Se han olvidado reconocerme a mí, me decía el Señor. Se han olvidado de su primer amor. Hay una gran falta en el cuerpo, una gran necesidad. Estamos viviendo en los últimos días, y yo sé que muchos pueden decir, eso lo están diciendo desde que mi abuelita estaba pequeña, pero el Señor está a las puertas. Está a las puertas, y no tenemos el lujo de ir y venir así como las olas del mar. No tenemos tiempo para perder, no hay tiempo para estar dudando, temiendo, quedándonos estancados. Él está contando contigo y conmigo. Él está contando con nosotros. Él nos ha llamado a ser luz, ese faro de luz que es Jesús. Aleluya. Él nos ha restaurado, no para simplemente quedarnos, qué lindo, estoy restaurado, mi familia está salva, yo estoy bien. No, hermanos, eso es ser egoísta. Hay que dar de lo mucho que Dios nos ha dado a nosotros. No nos podemos quedar con la bendición, hay que impartirla, hay que restaurar a otros que no saben, otros que no entienden, que hay un Dios que los ama, que hay un Dios que los está esperando con los brazos abiertos, así como Él estaba en la cruz, que Él está allí para salvarlos, y no solamente para salvarlos, pero para sanarlos, para restaurar lo que el enemigo ha querido arrebatar. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Aleluya. No es suficiente, hermanos. No es suficiente solamente venir al templo, solamente congregarnos. Hay que pararnos firme, hay que tomar nuestra posición. Aleluya. No hay por qué desconfiar, no hay por qué temer. Hagamos lo que Él nos pide. No tengamos temor a lo desconocido. Yo sé que eso es normal en nuestra humanidad, temerle a lo que nosotros no conocemos. Aleluya. No tenemos que ver primero para creer. Hay que creer, tenemos que creerle para ver los resultados. Muchas veces uno quiere ver los resultados primero para creerle y marchar en lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Pero no puede ser así, hermanos. Tenemos que creerle a Él primero para poder ver los resultados. Aleluya. Hay que creer en Él. Tenemos que confiar en Él. Aleluya. Tenemos que confiar en quien nos llamó. Si Él te llamó, muchas veces hay personas que dicen, pero no, yo me incluyo, porque yo muchas veces lo he dicho, no tengo la preparación, no tengo el estudio, no tengo la experiencia, aún soy joven. Hay muchas personas que me pasan, ¿por qué yo? Pero aleluya, si el Señor te llama, hermanos, es porque Él te va a dar. Si el Señor te llama, es porque Él te va a preparar. No estoy diciendo que la preparación y el estudio es malo, hermano, no estoy diciendo esto. Pero no depende, aleluya, tu unción. No depende la unción
unción del Espíritu Santo sobre la preparación y el estudio, aleluya. Es ahí donde el Señor se glorifica. El Señor se quiere glorificar en cada una de nuestras vidas, aleluya. Y la Biblia dice que Él usa lo humilde, aleluya, para avergonzar al altivo. Y si Él te llama, Él te va a preparar, aleluya. Te adoramos, Señor. Él nos ha llamado. No importa la edad, la Biblia nos da muchos ejemplos de muchas personas jóvenes que Él había levantado y se glorificó en sus vidas, en niños, aleluya. Nosotros no somos la excepción. Somos una iglesia joven. Vamos a cumplir apenas 2 años esta obra, aleluya, para la gracia y la gloria del Señor. Y aún nos falta mucho que hacer. Apenas comenzamos el labor. Apenas comenzamos lo que Dios nos ha puesto a hacer, aleluya. Voy a pedir que todos se pongan de pie, por favor. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Hermanos, tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que confiar en el Todopoderoso. Tenemos que confiar y agarrarnos en la promesa de Él. Esta palabra, esta Biblia, me encantó como el hermano Ider abría. Y él decía, levanten su Biblia, que es nuestra heredad, nos decía él. Esta palabra tiene miles de promesas que Dios nos ha dado. Y Él las cumple, hermanos. Él las cumple. Cada una de las promesas, cada una de las palabras que Él ha hablado a cada uno de sus vidas individualmente. Ustedes conocen su relación personal con el Señor. Ustedes conocen lo que Dios ha hablado a sus vidas. Lo que Él ha hablado sobre sus vidas va a acontecer. Aleluya. Se va a cumplir. Pero es necesario que nos apeguemos más a Él. Que tomemos más tiempo con Él. Que no seamos negligentes en nuestra devoción a Él. Aleluya. Es necesario posicionarnos. Tenemos herramientas. Hombres y mujeres de Dios conocen sus roles, conocen sus responsabilidades. Los que están tomando el seminario están siendo educados, aleluya, para que puedan marchar en el propósito que Dios ha puesto en cada una de sus vidas. Los hombres de Dios en esta casa son líderes, son gobernadores en sus hogares, son los responsables de enseñar, dirigir y guiar a sus esposas y a sus hijos. Aleluya. En el temor de Dios. No teman y toman sus posiciones. Aleluya. Confiemos en el Señor, hermanos. Hay mucho trabajo que hacer. Necesitamos, aleluya, cada uno nos necesitamos. Somos uno en el Señor. Si tú te machucas un dedo del pie, todo el cuerpo lo siente y uno no puede ni caminar por ese dolor. Así tenemos que ser, aleluya. Tu dolor es mi dolor es tu dolor, aleluya. Tenemos que marchar como uno. Hay mucho trabajo que hacer y el Señor está contando con nosotros. Confiemos en Él, aleluya. Confiemos en el Todopoderoso, en el Shaddai, aleluya. Me encanta esta alabanza y quiero que lo escuchen, que mediten en ella. Era una alabanza que cuando yo era niña, muy niña, la escuchaba en la radio en mi casa. Me acuerdo que mi papá manejaba el bus, era el encargado del transporte en la iglesia, en una obra que ayudaban a levantar así, como esta pequeña. Y me acuerdo que en la radio la escuchaba. Y no la entendía de niña, solo me gustaba. Pero el Shaddai es el Todopoderoso. Es uno de los muchos nombres de Dios, aleluya. El Shaddai es el Todopoderoso, el Rey de Reyes, Señor de Señores, que hizo marchar a su pueblo en tierra seca, que partió el mar rojo y su pueblo pasó el mar en seco. Se imagina que eso es el mar y el Señor lo parte por mitad, aleluya. El pueblo vio el milagro de Dios y ellos marcharon y siguieron el propósito que Dios les había dado.
marcharon en seco. Vieron la mano de Dios en Egipto. Vieron la mano de Dios cómo cayó, aleluya, el poder de Él. Y Él los llevó al desierto para que ellos pudieran ver la grandeza del Señor. Que Él era el Todopoderoso, que Él era su Dios y ellos eran su pueblo. Y que Él iba a ser el que les iba a proveer. Él iba a ser el gran yo soy. El gran yo soy, decía Él. Diles, yo soy el que soy. Cualquier necesidad que tú tengas, hermano, cualquier escasez, cualquier necesidad, Él es. Si tú necesitas un empleo, Él dice, yo soy. Si usted necesita fortaleza espiritual, Él dice, yo soy tu fortaleza espiritual. Si tú necesitas un apoyo, yo soy tu apoyo. Si tú necesitas un padre, yo soy tu padre. Si tú necesitas un esposo, yo soy tu esposo. Aleluya. Si tú necesitas, aleluya, una oración fresca, una unción fresca, yo soy, dice el Señor. Aleluya. Yo soy tu alimento. Yo soy. Aleluya. Espero hayas sido bendecido con nuestro mensaje y vuelvas a escucharnos pronto. Dios te bendiga.